Reporte 100. Y usted sabe que el llamado título 42 de la era de Donald Trump allá en Estados Unidos llegó a su fin y regresa el que estaba, el título 8, que en la época de Obama deportó 3 millones de migrantes. ¿Qué está pasando tras el fin del título 42 con los inmigrantes allá en la frontera con Estados Unidos y en el propio Estados Unidos? Está en la línea y agradecemos nos tome la llamada la periodista de Conecta Arizona, Maritza Félix. Maritza, muchísimas gracias por podernos compartir la información. Buenos días. Muy buenos días, Katy. Sí, te hizo mucho alboroto por el fin del título 42 porque sí. Hubo mucha malinformación en muchos medios de comunicación de los dos lados de la frontera, catalogando esta como una crisis de migrante que traería una invasión o una oleada de centroamericanos, principalmente a los Estados Unidos, y vemos que a partir del viernes, que básicamente es cuando se quitaron todas estas restricciones del título 42, no ha pasado lo que se estuvo suponiendo por tantísimo tiempo que iba a pasar. El título 42, por si es la primera vez que lo utilizan, es una medida legal que utilizó el gobierno de los Estados Unidos para restringir el cruce no esencial, el procesamiento de asilos y algunos otros trámites burocráticos migratorios, con tal de proteger la seguridad y la salud pública dentro de los Estados Unidos, y lo utilizó con el estandarte del coronavirus, de la pandemia que estábamos viviendo. Como la Organización Mundial de la Salud y como la Organización de Salud de los Estados Unidos, el departamento, ya terminaron como de manera oficial la pandemia, pues ya no traía caso seguir con este título, según algunos. Según muchísimos más, era necesario extenderlo porque el gobierno de Estados Unidos no estaba listo supuestamente para hacerle frente pues a esta gran cantidad de personas que se esperaba que llegaran a las fronteras para empezar a pedir o empezar a gestionar el asilo en los Estados Unidos. El título 8, que es el que entra en vigor, ya estaba en vigor, nunca ha dejado de estar en vigor durante 3 años. Funcionó el título 42. Funcionando. ¿En qué consiste esto? Cuando una persona cruza y lo hace de manera irregular, es detenida por las autoridades, la deportan de manera inmediata a México o al país del que procedan en Latinoamérica, les dan un veto de 5 años para que no puedan cruzar a los Estados Unidos y podrían tener algún procesamiento legal. Durante el título 42, cuando menos en este año pasado fiscal, fueron más las personas que fueron devueltas a su país de origen a través del título 8, te doy en perspectiva. Sí. A través del título 8 fueron más de 636,000 personas devueltas a sus países con el título 8, y con el título 42 fueron unas 400,000, 419,000 más o menos las que fueron devueltas. En las fronteras, dependiendo en dónde preguntes y en dónde estabas parada cuando se terminó el título 42, es muy diferente la historia que te podemos contar. En Yuma había más o menos un centenar de personas que estaban cerca del muro fronterizo, que estaban intentando cruzar. En Nogales no fue así, nos hicieron las largas filas que estaban esperando, las autoridades estadounidenses se previnieron y pusieron alambre de púas, hicieron ejercicios para ver cómo abrir y cerrar rápidamente la frontera. En Texas es donde se reporta un mayor número de migrantes esperando, pero creo que el mensaje ha sido muy claro: tienes que hacer una cita con una aplicación del celular antes de poderte presentar en un puerto fronterizo, porque si no sigues las reglas, te van a negar el asilo. En esto que mencionas, Maritza, de cómo se habló mucho como de que venía, sí, efectivamente, como lo mencionas, una crisis y todos estábamos a la expectativa porque se generó justamente eso, así como que una incertidumbre de qué iba a pasar y que íbamos a ver deportaciones masivas, además que no las hemos dejado de ver desde hace tiempo. Pero hay quienes mencionan que viene una nueva era en las relaciones fronterizas una vez que termina esto del título 42, y que, como bien nos recuerdas, el título 8 siempre ha estado
y que igual, a diferencia del título 42, que fue una medida temporal en Estados Unidos, la otra, ahí permanece el otro título, pero en este momento, ¿qué puede venir en materia de relaciones fronterizas nuestro país con Estados Unidos, y tomando también en cuenta que está la campaña presidencial próxima en Estados Unidos? ¿Qué hará? Algunos de los candidatos están diciendo, proponen nuevamente el seguir reforzando más la frontera, o hablan nuevamente del tema del muro. ¿Qué va a ocurrir? El tema fronterizo de seguridad pública en los Estados Unidos, que muchas veces se habla como si fuera un todo, como un solo ente homogéneo, siempre va a ser un estandarte de campaña. Y yo creo que más que ser una promesa, es una amenaza que siempre está latente para motivar al electorado de cualquier región, principalmente al más conservador, y muchas veces también al latino, para que salgan a las urnas y que voten. La relación con México aceptó ser un país receptor de migrantes, y eso es algo que no se había visto y que cambió la dinámica de las relaciones entre México y Estados Unidos desde que sucedió eso. México fue un país de paso, con las primeras caravanas lo veíamos, era un país que ayudaba, era un país muy humanitario, era un país muy abierto, porque sabía que nadie se quedaba ahí. Cambia la dinámica cuando empiezan estas negociaciones con el entonces presidente Donald Trump, se cierra la frontera, llega la pandemia, empezamos a hablar de los países seguros, de que si llegas a O, B no puedes llegar a C, cosas así. Ahí es cuando empieza a cambiar la dinámica. Entonces yo creo que México aceptó ser este país receptor y se convirtió en cierta manera en la coladera de los Estados Unidos, es decir, Estados Unidos tiene la libertad de escoger con quién se quiere quedar, y a los que no le gustan o no le convienen los puede devolver a México, y México aceptó y dijo así. Esto no va a cambiar hasta que ambos gobiernos se sienten en la mesa con las nuevas las nuevas circunstancias, la nueva situación que estamos viendo en el área fronteriza, para cambiar estos términos de negociación y para saber cuál va a ser la responsabilidad de cada país después del término del título 42, pero donde México sigue siendo un país receptor para cualquier otra cosa. Entonces, tienen que empezar a platicar sobre eso. Y sobre lo de la oleada de los migrantes, recordemos que migrar es un derecho, nos guste o no. Sí. Y esta que llaman muchas personas como una crisis de la frontera es en realidad una crisis humanitaria por la falta de recursos. Por parte de las autoridades estadounidenses, principalmente hablo en las de Arizona, está trabajando muy cerca con iniciativa privada y iniciativa no gubernamental para que les empiecen a dar asilo, transporte, refugio a los migrantes, y se están aliando de los dos lados de la frontera. Un buen ejemplo podría ser la iniciativa Kino, que está en Tucson, que atiende a migrantes de los dos lados de Nogales, y que desde antes de que se acabara el título 42, empezaron a darle charlas a los migrantes de cómo podían hacer las cosas bien desde un principio para evitar, obviamente, Maritza, esperando. Es que momentáneamente hubo una pequeña falla en la comunicación, pero te recuperamos rápido. A Estados Unidos, a Estados Unidos ha dicho que incluso que a las personas que deportaran y que nuevamente regresaran, bueno, ya habla hasta de amenaza de cárcel. ¿Realmente los va a meter a la cárcel y va a estar manteniéndolos en la cárcel? Y bueno, y desde los centros de detención, porque el hecho de que crucen la frontera no significa que inmediatamente les van a dar un permiso de trabajo y que las personas van a tener una identificación e ir a rentar un departamento y conseguir un trabajo de manera inmediata. No, el coste de la migración es muy alto para el gobierno y para muchísimas organizaciones sin fines de lucro o religiosas, que son las que al final de cuentas terminan levantando la cuenta y pagando la factura por estas negociaciones políticas que no toman en cuenta las realidades humanas en las que nos estamos enfrentando. Pero sí pueden ser enjuiciados. Y es que estar en Estados Unidos de manera indocumentada no es un crimen mayor, es un delito menor, es como decir, como una infracción de tráfico o algo así. Pero si sales y entras
reingreso ilegal después de una deportación, sí es un crimen y ya te mandan a la cárcel. Entonces sí tiene la historia de Estados Unidos de estar haciendo eso, pero es por eso que se apoya tanto en el título 8, para que las remociones del país sean de manera inmediata y que no tengan que pasar tanto tiempo esas personas en algún centro de detención antes de ser repatriada a sus países. Muchísimas gracias, Maritza Félix, periodista de Conecta Arizona. ¿Cómo podemos hacer contacto contigo? Me pueden escribir directamente a nuestro WhatsApp de Conecta Arizona. Yo siempre traigo el teléfono, yo siempre respondo los mensajes. Y por si tienen algunas preguntas, si me dicen, Maritza, es que oí que a lo mejor no puedo cruzar por Nogales porque está cerrado por los migrantes, que ese fue uno de los mitos que estuvimos escuchando durante el fin de semana, que no fue cierto. Nosotros les ayudamos a conectarse con información, con recursos, con expertos, y hacemos la chamba pesada de verificar los datos por ustedes. Mi teléfono es el 602-775-8989, 602-775-8989. Feliz día a todos los maestros y feliz día a las madres atrasadas, para todas las mujeres que nos están escuchando en tu audiencia. Katy, también para ti un abrazo muy fuerte. Gracias. ¿Y cómo te buscamos en redes sociales, Maritza? Estoy como Maritza L. Félix en todos lados y como Conecta Arizona en todos lados. Se los juro que abren el serial y ahí les salimos nosotros con muchísimo gusto para ayudarlos. Gracias, Maritza. Reporte 100.